Saludos, estimados estudiantes. Me les presento. Yo soy la profesora Alba Avilán Díaz. Voy a trabajar con la literatura de cuarto y quinto año. Espero que podamos entendernos, disfrutar el trabajo de la literatura con jóvenes que están comenzando a apreciar lo que significa leer y conocer obras literarias que le ayudarán a engrosar su vida cultural, su sabiduría natural. Así que estaremos trabajando en estos meses que restan para cumplir con este año académico virtual. Bien, uno de los temas que vamos a desarrollar y que están explicitados para ustedes en la guía pedagógica número 2 es el análisis literario. En cuarto año, el estudiante acumula toda la sabiduría que ha recibido los 3 primeros años de castellano para adentrarse en la lectura de obras literarias y, por supuesto, hacer el análisis literario. Tal como lo expresa la imagen, una de las cosas que debe hacer el estudiante para hacer un buen análisis literario es leer con agrado y beneplácito, así como el muchacho que está en la imagen. Usted toma su libro y disfruta de la lectura. Esa primera lectura que se hace es para conocer el desarrollo de la obra y el argumento que el autor quiere ofrecer a sus lectores. Una vez que hemos hecho la lectura de disfrute, esa primera, entonces comenzamos a hacer hasta 2, 3 y 4 lecturas posteriores para ir ubicando los elementos básicos. Cuando ustedes indagan en internet o consultan los libros y las enciclopedias que hay en sus casas y en las bibliotecas, van a conseguir muchísimos otros elementos que tienen que ver con el análisis literario. Pero para efectos del trabajo nuestro en este año y para ir llevándolos a ustedes de la mano respecto a cómo se debe hacer un análisis literario, vamos a hablar de estos elementos que están viendo en la lámina. Tenemos que conocer el contexto histórico de la obra que se está leyendo, investigar e indagar sobre la biografía del autor, conocer un poco, aplicando, repito, esa sabiduría ya obtenida en los primeros años de castellano para tratar de ubicar la obra respecto al género literario que le corresponde. Una vez que se ha leído, el estudiante está en la capacidad de decir de cuál es el tema de la obra, incluso escribir cuál es el argumento, diferenciar y describir a los personajes, precisar y poder extraer y seleccionar del texto ejemplos de formas literarias y, por supuesto, soslayarse, disfrutar algunas figuras literarias que son muy importantes y que ayudan al autor, al escritor, a hacer que su obra sea mucho más agradable a la vista y al conocimiento del lector. Traigo como ejemplo un cuento muy corto de Orlando Araujo. Orlando Araujo es uno de los escritores nuestros, barinés, nació en Caldera. Él tiene un cuento que se llama Samuel. Está muy corto y lo tomé de la colección Bicentenario. Primero porque es un autor barinés. Segundo porque es corto y me sirve para el ejemplo que vamos a desarrollar acá. Y tercero, porque tiene que ver con esa literatura que el Ministerio del Poder Popular de la Educación quiere que el venezolano conozca. Ese cuento de Samuel, y lo voy a leer porque es breve y porque nos va a servir un poco para hacer el análisis literario. Se llama Samuel y Orlando Araujo escribió: cuando yo tenía 8 años, Samuel tenía 10 y fuimos amigos. Cuando yo tuve 13 y él 15. Se enamoró de una hermana mía y como éramos amigos, yo lo ayudaba a escribir cartas de amor y compartía la lectura de todas las respuestas. Leímos juntos Los Tres Mosqueteros. Él se hizo Aramis y yo fui D'Artagnan.
Cuando luché con un grandote, ya Samuel me había enseñado a vencer. Y cuando me enamoré por primera vez, él me avisó de los primeros desengaños. Tuvo paciencia para dirigirme en el arte más difícil, como cruzar a nado un río andino. Se deslizaba por el fondo si la corriente era violenta y levantaba la cabeza y braceaba de pecho en la inestable ocasión de los remansos. Ahora no sé si era tan alto como entonces lo veía, pero sé que era fuerte, que tenía color de guayaba y hombros y pecho y con textura de afrecho. No sé si era valiente y creo que algunas veces tuvo miedo, pero jamás lo vi retroceder. En todo caso, no soy disecador de héroes. Solo pido que se me permita y se me escuche decir que Samuel andaba por el mundo despreocupado de su fuerza, de su belleza abrupta y de la hombría con que su voz casi de niño iba imponiéndose la madurez de la montaña. Lo que escribo y digo y canto alcanza en lejanía sus tranquilas hazañas, sus amores con luna y sus canciones amaneciendo en el camino. Había nacido para apacentar ganados, para sembrar árboles, para preñar la tierra, no para soldado, no para el uniforme, el servicio, la obediencia. Cuando bebíamos el agua parameña de la quebrada molinera, echábamos el anzuelo en sus remansos. Cuando caminábamos un día para querer una hora, sentíamos la eternidad del cuerpo, la vida infinita, el girasol del mundo. Un día lo hicieron soldado. A él, nacido campesino de sábila, aguardiente y chimó. Se fue o se lo llevaron cuando tenía 20 años. Después mandó una fotografía con gorra, uniforme y cuchillito. Cuando lo mataron, supe por primera vez que el llanto no consuela. He visto piedras, ríos y caminos que a pesar de sus problemas se ponen a llorar cuando nos reconocen. Voy por el mundo encontrando a Samuel en mis amigos y enamorándome siempre de una mujer que tenga hermana, porque Samuel no me perdonaría que lo dejara solo. Este cuento, a pesar de la brevedad con que Orlando Araujo lo escribió, tiene muchos elementos que podemos nosotros disfrutar para trabajar un poco lo que es el análisis literario. Entonces, como lo decía, primero se saborea la letra, se disfruta la imaginación que despierta en nosotros la lectura de una obra. Enseguida, de acuerdo a los burbujas que le mostré en la lámina anterior, nos vamos al contexto histórico. Eso significa que debemos considerar la época y la ubicación o el sitio geográfico desde donde el autor escribió. Ya les decía que Orlando Araujo es barinés y vivió, nació, se jugó en los caminos y veredas de Caldera. La vida de Araujo, entonces buscamos en el cuento que acabamos de leer un ejemplo del contexto, o investigamos, indagamos en otros libros, y nos dice alguna literatura por allí que la vida de Araujo se vio marcada por el largo periodo de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Ese es el contexto histórico. Nos vamos a indagar, les preguntamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, cuéntame un poco cómo era la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se busca en los libros, para uno entender por qué Orlando Araujo sufrió persecuciones políticas y por qué fue encarcelado. Dice la investigación que se hace que estando en la cárcel no mermó su capacidad literaria. Bien, en este marco se produce esta obra de Samuel. Ahí estamos narrando un poco lo que es el contexto histórico. Y nos vamos al otro elemento, la biografía del autor. Tenemos que investigar la biografía del autor, que es la historia de la vida del escritor, desde que nació, con fecha de nacimiento, sus padres, hasta su muerte. Y en ese trayecto, todo lo que haya hecho. Como estamos hablando de un escritor, por supuesto, ustedes enumerarían o numerarían la cantidad de obras literarias que Orlando Araujo produjo. Ahí podemos ver en el ejemplo cómo Orlando Araujo nace un 14 de agosto en 1928 en Caldera, Barinas, muere el 15 de septiembre de 1987 en Caracas, fue un intelectual, escribió muchos otros libros, Compañero de viaje es uno de esos relatos.
7 cuentos, de donde la colección bicentenaria saca este cuento que hemos leído, el de Samuel. Y ahí vemos una imagen de Orlando Araujo. Cuando usted está haciendo un análisis, y vamos a trabajar con el análisis del hijo de Horacio Quiroga, entonces ustedes tienen que hacer estos trabajos que estamos haciendo con el ejemplo de Samuel. Nos vamos al género literario. El género literario es investigar un poco a qué movimiento literario pertenece esa obra que se está trabajando. Los movimientos literarios se crean en torno a autores y obras que se identifican con características comunes. La cuentística de Orlando Araujo se ubica en el regionalismo y vimos cuando se disfrutaba la lectura cómo él iba describiendo ambientes y espacios que se identifican con el ambiente rural. La creación literaria de Orlando Araujo se ubica en el destacar la provincia, la vida de campo. Y eso interesa un poco para ir comprendiendo el alcance y la profundidad del texto que se está leyendo. Luego nos vamos al tema. Y por supuesto en nuestra mente se van a mover diferentes ideas respecto a cuál pudiera ser el tema. A veces los estudiantes conversan entre ellos y uno dice, no, para mí el tema de ese relato que leímos me parecía memoria, anécdota, un recordatorio. A veces, hablemos ahora del tema. El tema tiene que ver con la idea principal que una vez que se ha hecho la lectura, surge a lo largo del relato, que se repite en el texto. Y en el ejemplo que hemos visto, la palabra clave, incluso lo conveniente en el tema es enunciarlo con una frase, con una oración, como se expresan las ideas principales. Y ustedes vieron en tercer año y en segundo cómo los párrafos están constituidos por ideas principales y secundarias. Y hacíamos el ejercicio en aquellos entonces de extraer la idea principal de un párrafo. Bueno, la idea ahora es la misma, solo que usted va a extraer la idea principal del relato, de la obra, ya sea un cuento, ya sea una novela, ya sea poesía. En el ejemplo que estamos viendo, en el cuento de Samuel, el tema es la amistad. Vamos viendo cómo el narrador, porque uno de los personajes es el narrador, el que nos está contando la historia, podríamos resumirlo en eso, la amistad. El tema principal en Samuel es la amistad. Inmediatamente nos vamos al argumento. ¿Qué es el argumento? El argumento es un resumen de qué trata la obra, cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina. Las 3 partes que debe haber en una narración: inicio, desarrollo y cierre. En este ejemplo que estamos viendo, cuenta la historia de 2 amigos, Samuel y Orlando. Orlando y Samuel se conocieron cuando uno tenía 15 años y el otro tenía 13. Por allí nos dice, tenía 2 años más que yo. Se hicieron amigos, se enamoraron, Samuel se enamora de una hermana de Orlando, entre los dos se ayudaban para escribir las cartas de amor, un poco quizás práctica que han perdido ustedes, los jóvenes de ahora, porque ahora no se escriben cartas de amor, sino que se escriben en el chat de WhatsApp con frases tan insignificantes que se pierde la dulzura de lo que significa estar enamorado. Bueno, pero en este cuento vemos cómo Orlando, el más joven, ayudaba a Samuel a escribir las cartas de amor que le enviaba a la hermana de Orlando. Samuel enseñó a Orlando muchas cosas. Lo enseñó con el desengaño del primer amor. Él era fuerte. Había nacido para ser campesino, pero un día a los 20 años se lo llevaron para que fuera soldado y allí murió. Fíjense cómo en ese argumento hablamos del inicio, desarrollo y cierre, y en 3, 4 líneas nosotros resumimos el argumento del cuento que estamos trabajando. Luego vienen los personajes e inmediatamente la imagen que les estoy presentando es clara respecto a los personajes en este relato. Los personajes son los principales, los secundarios, el protagonista, el antagonista, el héroe, el antihéroe, y por supuesto hay que hablar de los personajes secundarios.
Escogí este cuento por su brevedad y por la simpleza en los elementos, de manera que ustedes les sirva de ejemplo para hacer el análisis literario de El hijo de Horacio Quiroga. Además tenemos una evaluación de comprensión lectora y el análisis literario también los va a ayudar con estos elementos a usted comprender mejor el alcance del relato que leyó. Entonces vemos que el personaje en esta historia son dos. El que narra, según la historia Orlando Araujo, y podríamos decir que estamos hablando de una autobiografía, y el personaje principal que viene siendo Samuel. Entonces los personajes en esta historia son dos, Samuel y Orlando, el que narra. Luego nos vamos a las formas literarias y hemos aprendido en los 3 primeros años de castellano qué es narración, qué es descripción y qué es diálogo. Entonces, en el relato vamos a buscar ejemplos de narración, partes breves donde se cuenta la historia. De la descripción, detalles, y vemos en la historia ejemplos de descripción con la naturaleza, lo vamos a ver ahora en las figuras literarias. Y el diálogo, que se refiere a las conversaciones que se mantienen entre los personajes. En un análisis literario, el que está haciendo el trabajo debe extraer del texto ejemplos que nos puedan representar narración, descripción y diálogo. Y nos vamos a las figuras literarias. La imagen le quiere decir una metáfora que es una de las más importantes de las figuras literarias. Cuando decimos, no, es que ese chico o esa chica me tiene derretido el corazón. Eso es una metáfora, porque nosotros hemos transformado lo que es del lenguaje denotativo en un lenguaje connotativo. Lo que es el significado real y exacto de la palabra por una subjetividad cargada de sentimiento y de emoción. Bien, las figuras literarias son, voy a mencionar algunas, las más básicas, pero por supuesto que si hacemos una lista llegamos a 15, 20 figuras literarias que los escritores usan en su obra. Ya cuando estemos en 5º año profundizaremos un poco más sobre esto. Metáforas, símil, hipérbole, personificación, imágenes sensoriales. Un ejemplo de metáfora en el texto que hemos leído dice que Samuel tenía color de guayaba. Hay una transformación de la realidad real por una realidad imaginaria. Hombro, pecho y con textura de afrecho. Claro, Orlando Araujo quiere significar la vida rural, la vida de campo, que el muchacho estaba más ganado para ser un campesino que para ser un soldado. Dice, y había nacido para apacentar ganado, sembrar árboles y preñar la tierra. Con esa expresión de preñar la tierra, estamos hablando del cultivo, sembrar y ver nacer los frutos, y eso significaba, y es una expresión, una metáfora preciosa para decir que eso es agricultura, preñar la tierra. Tenemos un ejemplo de personificación, también la hemos visto en los años anteriores como la humanización. Las cosas inanimadas adquieren características de humano. Y entonces fíjense, esta expresión dice, he visto piedras, ríos y caminos que a pesar de sus problemas se ponen a llorar cuando nos reconocen. Entonces nos imaginamos las piedras llorando, el río llorando, el camino derramando lágrimas, y eso es dándole imágenes y sentido de lo humano a cosas inanimadas. Como una piedra va a llorar, pero la carga subjetiva, la carga semántica, la carga de sentimiento que Orlando nos quiere comunicar se alcanza en solo esa oración. La perífrasis, que es una manera de insistir en nombrar sucesivamente la misma palabra como para darle énfasis y fuerza a la expresión. Conseguimos una que dice, no para soldado, no para el uniforme, el servicio y la obediencia. Esa expresión, no para, Samuel nació no para sufrir, Samuel nació no para, es un poco un ejemplo de una figura literaria que se conoce como personificación. Y al final del análisis, pues hay que expresar la opinión acerca de lo que se ha leído. Se expresa la opinión donde usted dice, estima, juzga, entiende, afirma sentimientos, expresiones, una carga de significación de lo que para usted se generó en la lectura de esta obra. En este caso de Samuel, podríamos decir
una obra de Orlando Araujo que, a pesar de la brevedad y lo corto que es, logra enganchar el sentimiento y apreciar el cariño con el que Orlando Araujo quiere significar la vida del campo, la amistad, cómo valoramos la amistad, y ustedes pueden incluso sopesar las amistades que ustedes tienen, cuán cercanas o cuán lejanas son, partiendo de la relación que vieron entre Orlando y Samuel en esta historia. Bueno, jóvenes, espero que esta explicación muy breve y muy sencilla haya estado al alcance y al entendimiento de ustedes. De todas formas, saben que tenemos en el aula habitual maneras de comunicarnos y ustedes pueden hacer las preguntas que sean necesarias. En la guía pedagógica número 2, que ya deben estar leyendo, también hay información de este análisis literario y cómo se debe hacer. Entonces nos veremos en un próximo video en el que podamos hablar entonces de El Hijo, un cuento de Horacio Quiroga.